Expertos en Estudio es un espacio en el que la Facultad de Comunicación de la UES trae justamente a expertos a este estudio de televisión a que nos ayuden a comprender mejor el quehacer profesional. En esta ocasión, Tania Tinoco, nuestra invitada, la directora del noticiario Telemundo de Coavisa. Tania, antes Pero no soy de cerrar, experta, ojo. Eres experta, por supuesto. Qué barbaridad. Porque soy todavía una aprendiz, sigo aprendiendo todos los días, pero es Esta verdad. es una experta aprendiz que hemos traído esta semana. Tania, al cerrar el último bloque justamente hablábamos del rigor que hace falta, yo creo que en toda profesión, sí. Pero en esta profesión tiene una particularidad que es la del periodismo y la de un poco el uso de la palabra. Siempre que oímos hablar que el periodismo, el uso de las fuentes, que el periodismo, el verificar las fuentes, que el periodismo, contrastar las fuentes, entonces el otro día no me olvido que alguien dijo, regla de oro, ¿qué es eso? Explícame. Cuando tienes una información o tienes una noticia, necesariamente debes confirmarla. Y la regla de oro dice que son dos fuentes. Entonces vamos a suponer, si alguien del gobierno, de Alianza País, te dice una noticia, tú la tomas, la aceptas, pero te ves obligado a llamar tal vez a alguien de la oposición, que sería para contrastarlo, y le dices, ¿qué sabes de esto? Y luego vas a llamar a otra persona tal vez cercana a quien te la dijo, en lo posible. A veces es difícil encontrar la doble fuente. Pero créeme que una de las cosas, de las armas verdaderas que tiene un periodista son sus fuentes. Por supuesto. O sea, alguien decía, esto sí un experto en una conferencia decía, dime cuántas personas se te pasan al teléfono inmediatamente y te diré qué tipo de periodista eres. Realmente, este es un trabajo que se va haciendo con el tiempo, con los años. Y construyes la confianza. Vas haciendo fuentes y vas siendo respetuosa con tus fuentes, vas aprendiendo a confiar en esas fuentes y vas aprendiendo también a callarlas, porque ojo, nosotros ni con toda la presión del mundo, que en estos tiempos no es desconocida para nadie, estamos obligados a revelar la fuente de información. Entonces, la fuente te sirve para confirmar, para contrastar una información que has tenido y es absolutamente necesaria, es una regla de oro. Tengo más preguntas, pero creo que los chicos tienen preguntas, los estudiantes. Estefanía, adelante con el suéter rosado. Coge el micrófono, Estefanía. Que se pare. Que te pares. Es que si no la cámara creo que no te descubre. En ese momento, como están las cosas y el peligro de la libertad de expresión, ¿has sentido algún miedo de comunicar o has tenido alguna situación en la que has querido comunicar algo pero no te han permitido hacerlo? Bueno, son dos preguntas en una y son a la vena, Estefanía. Tal como están las cosas, creo que lo más peligroso que estamos enfrentando a los periodistas es la autocensura. Y decirte que no he tenido miedo sería mentir, sí he tenido miedo. Porque aun cuando dices tengo una vida limpia, decía Alberto Borges, que todas las personas tenemos un precio. Si hay alguien en tu familia a quien pueden afectar, es difícil. Y tengo también un esposo que siempre me está diciendo, ¿para qué? ¿Para qué te vas a enfrentar más? Ya es suficiente con lo que escribes. ¿Hubo una ocasión en que dices. tú sufriste represalias por tu trabajo? Bueno, sí, obviamente, pero no soy la única. Recordarlo. Sí, no soy la única. Hemos sido todos, especialmente en este gobierno. Decir que en las situaciones en que estamos, los periodistas no estamos teniendo problemas, sería no ver la realidad. Estamos teniendo problemas y muchos. Y sí, la autocensura es un problema. Y en cuanto a si me han permitido o no, fíjate que no me ha pasado, pero conozco casos en que les ha ocurrido. Y le han dicho al dueño del medio, no digas nada. Le han dicho eso. En mi caso, cuando hay cosas complicadas, lo que intento ser es una vez más rigurosa con cada palabra. Y muchas veces, especialmente en este gobierno, me ha tocado llamar a un amigo periodista, a un amigo abogado y decirle, mira, si uso esta frase, estoy tenido problemas, y me dice, sí, mejor cambia esa palabra y usa tal. O sea, que lleguemos a eso, realmente en esa ocasión, no recuerdo otra época. En que tengo entendido que sufriste represalias, que no sé hace cuántos años fue, en alguna alcaldía de Guayaquil. ¿Cómo lo solucionaste? Cuando tú no has hecho nada, te pueden asustar. Ah, solo te asustaron. No hubo juicio, no hubo demandas, nada. No,
no llegaron, no tenían cómo. Cuando hubo también un documental por un candidato a la presidencia de la República, también me dijeron que me iban a demandar. De hecho, a través de un fiscal pidieron el documental. Y yo sí le decía a mi esposo, creo que vamos a tener problemas, pero finalmente no hubo manera. La redacción o la forma como había sido escrita estuvo de alguna forma blindándome. Por eso sí creo que el manejo de las palabras es importante, y si tienes ayuda de personas que te pueden echar una mano como un abogado en casos como estos, toda ayuda es bienvenida. Fantástico. Otra pregunta. A ver. Hola, qué bueno tenerla acá. Sinceramente, como alguien que ve o oye o lee las noticias, tengo una pregunta. ¿Qué censura más al periodista? ¿La línea editorial del medio o una ley de comunicación? Primero, me parece que si se quiere ser como periodista, pues es como que mejor ver todo, ¿no? Mejor leer todo, ver todo, escuchar todo lo que se pueda. Si viene una información por ahí, ustedes no saben en qué momento esa información va a servir. Yo creo que tal como estamos, en las cosas en que estamos pasando y en lo que estoy viviendo y estoy hablando de manera personal, es tener encima con la ley de comunicación una espada de Damocles, ¿no? Porque si estamos escuchando que inclusive va a haber un consejo sancionador y no sabemos qué tipo de sanciones, si hay autocensura, que de hecho la he reconocido que le existe y que es peligrosísima, imagínate si encima tenemos todas estas amenazas. Aquí tenemos en el Ecuador periodistas, estoy hablando de Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, que están amenazados y han sido demandados por $10 millones. Y sin embargo no tienen miedo y siguen diciendo cosas y siguen sacando cosas en la revista Vanguardia. ¿De dónde Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón van a pagar $10 millones? Tendrán que ser declarados insolventes. Así es. Y cosas como estas son las que se están enfrentando los periodistas que osan desafiar el poder. Pero es una buena pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Katia. Le ruego pararse para que la puedan ver. Como ya han hablado, se ha demostrado que tal vez los comunicadores tenemos bastantes impedimentos al momento de transmitir el material audiovisual en este caso. Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor manera para dejar hacerlo? Esto de lado y la mejor manera de tomar decisiones al momento de decidir el contenido de un material audiovisual? Bueno, primero, la mejor forma de enfrentar lo que estamos pasando es hacer un mejor periodismo. O sea, ser mucho más cuidadoso con lo que estás haciendo, hacerlo mejor. Y cuando tienes una inquietud, yo siempre vuelvo también a Alberto Borges, ¿no? Que ha sido mi maestro, he tenido tantos maestros también, que él decía, cuando una decisión es difícil, tómala en compañía, o sea, no tomes solo la decisión. De hecho, normalmente en los medios de comunicación suelen existir otras personas que tienen cargos similares al tuyo y que con el paso del tiempo se vuelven tus amigos y puedes confiar en su criterio. Entonces, toma esas decisiones difíciles en conjunto. Muy buen consejo, muy buen consejo. Andrea tiene el micrófono. Cambiando un poco el tema, normalmente los periodistas enfrentan a veces tipos de situaciones como catastróficas, por ejemplo naturales o puede ser sociales. ¿Qué debe ser o cómo debe ser un periodista para poder enfrentar correctamente ese tipo de situaciones? Sí, sabe que es muy difícil, y cuando pasaba la tragedia de Japón, el tsunami correctamente, yo misma me preguntaba cómo los operadores de ese helicóptero de la NHK, que es la principal televisión pública japonesa, podían grabar esas imágenes y narrar sobre esas imágenes, y sin duda me imaginaba que lo hacían tragándose las lágrimas de ver lo que estaba ocurriendo, que le estaba ocurriendo a su propio país. Es difícil y tampoco puedes abstraerte a lo que está ocurriendo. Tal vez lo único que en mi caso aconsejaría es no califiques, usa las menores palabras posibles y deja que las imágenes lo digan todo. Y tú siéntete en comunión con esas personas. Es lo único, porque
con qué palabras puedes describir algo que no te está pasando a ti, pero que le está pasando a otra persona. Y yo creo que muchos periodistas han estado en situaciones así, viendo el dolor de una forma casi indescriptible, ¿no? ¿Te debe haber pasado alguna vez que Sí. sentías verdadera dolor por lo que estás viendo, Sí. por lo que estás testimoniando? Sí, en alguna ocasión, cuando había la epidemia de dengue, me parece, no es dengue, es cólera. Llegué a una casa y donde había gritos porque estaba muriendo el padre de familia. Y entonces, ¿qué le puedes decir a un deudo? ¿Cómo miras a los ojos a una persona que está perdiendo a su padre? ¿Y cómo le intentas preguntar algo allí? Lo único que te corresponde es el silencio y dejar que las imágenes lo digan. Dicen que la mejor escuela de periodismo es la reportería. ¿Es así? Sí, ¿Por qué? porque nada te enriquece más en la carrera periodística que ser reportera. Y de hecho, yo todavía muchas veces me voy a la calle con una cámara, porque la sensación de tener ahí sí la fuente directa, de tomar el pulso exacto, es inigualable. Por eso yo no creo que los directores, digamos, ¿no?, deban perderse esa experiencia. Y finalmente, porque ya me están pidiendo que se acerque el final, alguna vez algunos alumnos me decían, yo quiero ser periodista de televisión, yo quiero ser periodista de radio. Yo siempre les decía, solo hay dos tipos de periodistas, buenos y malos. Y en general los periodistas a veces estamos enfrentados a hacer programa de radio el viernes, en televisión entre semana, o escribir una columna. ¿Tú qué opinas de esta? Bueno, lo que pasa es que el periodismo se te mete en la piel, ¿no? Es una cosa que va a ir por debajo. Y de verdad no hay tiempo. O sea, si algo pasa, yo me voy a ir al trabajo sin que nadie me llame. Yo voy a llegar, como de hecho me ha pasado, yo voy a llegar a las 2 de la mañana sin haber dormido y con otra ropa y con una plancha por si tengo que salir al aire, ¿no? Porque el director de cámaras no va a permitir que salga arrugada. Pero uno lo va a hacer sin darse cuenta, Mónica. Y creo que tú lo has sentido. Por supuesto. Va más allá del horario y el tiempo. Por eso muchas veces cuando recuerdo mis inicios, había un jefe mío, Carlos Castañeda, que decía, si usted quiere un trabajo de 9 a 5, pues se equivocó, váyase a otro lado. Esto es periodismo, esto es la televisión, esto es el periodismo de verdad, y ahí en ese periodismo de verdad no hay tiempo. Tania, muchísimas gracias. Me han pedido que finalice. Gracias, chicos. El periodismo se parece mucho al sacerdocio, porque muchas personas confían en ti para que tú los representes, para que tú digas lo que ellos necesitan, para que tú transmitas un mensaje que les es urgente, para que tú de alguna manera los apoyes. Por eso es que tantos periodistas a veces se confunden con la política y luego se quieren hacer políticos por montones, y hemos visto muchos que llegan a ser presidentes de la República y ni hablar cuando son actores y se hacen presidentes de la República, después que hemos visto algunos en el mundo. Pero el periodismo es una vocación que te lleva a no poder resistir la urgencia de comunicar. Lo dijo Tania Tinoco hoy día. Tania Tinoco ha sido nuestra invitada en Expertos en Estudio. Tania, de verdad, muchas gracias por haber venido. Los chicos creo que lo han disfrutado. Nos vemos pronto en un nuevo Expertos en Estudio. Hasta pronto. Gracias.